Bienvenidos a Bendita Incomodidad. Hola, hola, hoy los saludo desde un lugar que me encanta, venir a comer hamburguesa con un invitado excepcional, director audiovisual, actor con una voz increíble para doblajes, traído directamente desde el Huila y es Camilo Amón. Bienvenido a Bendita Incomodidad. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto el mío de estar acá por esta invitación, muchísimas gracias. Bueno, con esta invitación quiero llevarte a tu infancia, que nos hables un poquito más de Camilo Amón, pequeñito. Yo digo que mi infancia no la cambio por nada. Yo todo lo que me acuerdo es estar jugando fútbol, estar haciendo deportes, corriendo, sudando, pescando, todo. O sea, yo no cambio mi infancia por absolutamente nada. Aparte que en Neiva, nada. Y una de tus travesuras, ya que eras un poco inquieto, según lo que dices. Estábamos en el club en Neiva, en el club campestre de Neiva, y eran como mediodía, y estábamos vacaciones recreativas donde todo el mundo está. Ya nadie está en el colegio y todo el mundo se va temprano al club, que a jugar tenis, que a jugar golf, que hacer un mundo de cosas. Y estábamos en la piscina y a alguien le pareció chévere decirme, oye, ¿y por qué no va al baño de mujeres a sacar cualquier cosa? A mí no me podían retar. No me pueden retar hoy en día porque para mí es personal. Si tú me dices algo que no es capaz, ¿a que no soy capaz? Ya vengo. Entonces me dijeron eso y ya vengo, me fui yo caminando. El baño de los hombres era justo al lado de las mujeres. Yo entro al baño de mujeres, abro un locker y yo veo son unos cuquitos. Yo saqué los cuquitos, Pero no te encontraste a nadie. Me encontré de frente a la niña dueña de los cucos. Ay, no, me muero. La niña se puso a llorar, eso Pues llegó claro. la gerente del club, llamó a mi papá. No, eso que no pasó, me suspendieron 2 días. No, eso fue un show. ¿Y a quién te parecías de tus papás? ¿A tu mamá? ¿Con quién te sentías más identificada? En esa edad, En esa edad, sí. no tengo ni idea, honestamente. No tengo ni idea porque Pero digamos que hoy escuches como tu papá fue lo que pasa es que, a ver, hoy en día escucho muchas cosas de mi papá y todavía me sigo enterando de muchas cosas de ambos, pero nunca les he llegado a preguntar como en la infancia quién era o sea, por qué salí yo tan cansón, porque si tú te pones a ver, o mis hermanos, Germán y yo éramos los más cansones, Mateo y Claudia eran los hijos perfectos, ellos no molestaban a nadie, de hecho nunca habían quejas de ellos, de Germán y mía, quejas todos los días. Entonces nunca he hecho esa pregunta. Hoy en día sí me atrevo a decir que yo soy muy mi papá, porque me devuelvo un poquitico. Cuando yo nací mi papá tenía 42 años, entonces a mis 12 años ya mi papá tenía más de 50. Entonces era un señor serio, un señor súper conservador. Entonces yo decía, es imposible que este señor así conservador, serio, donde uno llega y, uy, don Germán. Obviamente él era amiguerísimo, tenía miles de amigos, hacía muchos chistes y chanzas, pero yo decía, yo soy hijo de este señor todo serio, ¿no? Entonces yo creo que puedo llegar a decir que puedo ser como mi mamá en su infancia. De pronto mi mamá sí pudo haber sido jucar, no sé así a mi nivel, pero podría llegar a pensar que como mi mamá en mi infancia y hoy en día como mi papá. ¿Y qué temores? ¿Qué te daba miedo cuando estabas pequeño? Que dijeras, uy. Yo corría en las noches. Mi cuarto en Neiva, cuando mis hermanos se van para Bogotá, yo quedo solo en Neiva estudiando el bachillerato. Y mi cuarto era al lado del cuarto de mis papás, pero era al fondo de la casa y la cocina era al otro extremo. De noche, si yo tenía ganas de ir al baño o cualquier cosa, era un pique. Pero, ¡oh! Llegabas, agua, ¡oh! Me dolía ya. Entonces no había, Qué rápidos, no había, que si sin los la cama. fantasmas no son tan rápidos. No. Okay. Pero sí te daba susto entonces. Sí, yo soy una gallina para la oscuridad, soy una gallina para las películas de terror, soy una gallina... O sea, no te gusta ver nada de eso. Las veo. Hoy en día, pues tengo que verlas acompañado. Honestamente, yo no veo una película de terror solo porque me las imagino todas. ¿Y cómo supera uno, cómo uno se atreve a romper ese miedo y decir, voy a la cocina a tomar así sea mi vasito de agua o al baño? ¿Cómo hacías tú de chiquito? Pues ¿O es le que- pedías ayuda a alguien? No había Solito. chance, solo. Pues que yo decía, bueno, tengo sed, o voy al baño a tomar agua del lavamanos, o voy hasta la cocina a tomar agua fría. Neiva hace un calor el berraco. No, voy a tomar agua fría. ¿Yo qué le iba a decir a mi mamá? Mami, ¿me puedes traer agua? Si mi mamá me iba a decir, estamos a la misma distancia de la cocina. Yo lo veo desde acá, Basura. vaya. Sí, no, ahí me andaban solo. ¿Y los sueños? ¿Qué sueños tenías? Eh, Dice, yo cuando sea grande voy a ser
Cuando yo estaba chiquito, yo lo único que pensaba era en fútbol. En fútbol. Solo pensaba en fútbol. Yo era arquero. Toda mi vida tapé en Neiva, yo jugué selección Huila. A mí me llamaron para una convocatoria en un suramericano sub-15 en Bolivia para selección Colombia. Y para mí lo único que yo pensaba era fútbol, 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 fútbol. Y no había otra cosa más allá del fútbol. Ok, y ahí llega artes escénicas. O sea, dijiste no, Sí, fútbol, artes escénicas. mi papá me pregunta qué quieres estudiar. Y yo tenía 8 millones de miedos. Y yo no quería decirle que fútbol porque ya sabía la respuesta. Y tampoco le quería decir que teatro porque no sabía dónde. Mi papá me dijo, ¿por qué no estudias administración en el CESA? No sabía qué era el CESA, pero decía pues administración, un pensamiento vago de la época, que era vago, y es ¿Sentías que necesitabas como pues yo no una quería, aprobación? No, no tanto aprobación, sino hacer lo que tu papá le gustara, o sea, hacerlo sentir orgulloso, yo no hacerlos quería, sentir orgullosos. exacto, yo no quería fallarles. Y es la fecha hoy en día, mi papá no está y yo nunca le quiero fallar. Pero en esa época con la inmadurez de, pues madre, y si les digo que quiero hacer lo mío y me dicen que no, ¿qué pasa? No, pues papi, sí, dale, yo estudié administración en el CESA. Me presenté, afortunadamente me fue bien en el ICFES, me aceptaron. Yo llegué a estudiar al CESA y hice mi primer semestre en el CESA y fue un fiasco completamente, fiasco, Sí, porque a no mí no, porque más allá de que no me gustara la carrera es que no encajaba, ¿me entiendes? Como que yo decía, yo no pertenezco a esto. Yo siento que en la vida estamos constantemente en subidas y bajadas y vienen esos momentos en blanco y negro que nos hacen sacar fuerzas de no sé dónde. ¿Cuál ha sido ese momento en blanco y negro que te digas, me quebré, pero seguí? Hay una época en mi vida en donde empecé a trabajar en una productora que se llama Plan 9, que gracias a ellos pues aprendí muchísimas cosas, pero después de haber trabajado en la oficina y darme cuenta que pues el negocio, o mejor dicho, yo no me veía más trabajando dentro de la oficina, sino quería empezar a trabajar con diferentes productores, diferentes directores, como poder entender más el medio. Pero ¿qué pasa? Que solamente había trabajado con esa productora, solamente me conocía a esa productora, no me conocía a nadie más. Y cuando llegó el momento de salirme de la oficina, fue un momento muy frustrante porque, por lo que te digo, porque no me conocía a nadie, porque solamente sabía lo que hacía con ellos, entendía los ritmos de ellos, o sea, si yo me equivocaba, pues ellos ya sabían que soy una persona que se puede equivocar, pero cuando no te conocen y nadie sabe qué has hecho, y más en el mundo audiovisual, pues era un poco difícil, porque yo decía, listo, yo renuncio y ¿qué hago mañana? ¿Va a durar? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que tengo que ir a entrar a otra oficina? No, ya no quiero volver a vivir este proceso que viví, pero es que necesito salir de acá porque si no, no evoluciono. Y yo tomé la decisión inmediatamente, o sea, yo cuando renuncié y me llevé todo ese mismo día. Yo llegué a la casa y me puse a llorar, porque esos 2 años que trabajé en Plan 9, pues sí recibí un pago, pero era un pago por proyectos, no era un pago mensual, entonces mi mamá me ayudaba mucho. Y yo decirle a mi mamá cuando saliera de la oficina, oye, me tienes que seguir ayudando, para mí no era una opción. Tenaz, sí. Entonces yo entré en muchas crisis, pues entré en una gran crisis de qué viene para mí. O sea, no pude actuar, pues no es que no pude, la palabra no poder es muy fuerte, pero en ese momento pensaba, no pude actuar, por eso entré a trabajar a la productora. Y ahora me tengo que salir de la productora porque tengo que evolucionar, pero ¿evolucionar a dónde? O Sí, sea, es como ese miedo a no saber qué sigue. exacto, ¿sabes? ¿qué viene Pero para mí? Fue madre, yo decía, ¿qué viene, qué viene? Y yo lloraba y me daba duro y fue madre, no tengo un peso en el bolsillo, no tengo nada, no conozco a nadie. Como que yo decía, no, ¿qué es esto que estoy viviendo? Y hay un amigo que nos apoyamos mucho, mutuamente él y yo en cuanto a levantarnos el ánimo, y usted es un berraco y usted puede que se llama Sergio de Ávila. Y yo llamo a Sergio y le digo, bro, estoy mal. Estoy mal porque no le hallo una respuesta a este problema tan grande que estoy teniendo. Y él me dice como, marica, no te quedes con eso. Tú eres un berraco. Tú puedes. Busca la manera de, y me acordé de esa vez que le había dicho a mi cuñada de, oiga, necesito contactos.
Y dije, pues lo voy a llamar otra vez. Y lo llamé y él me pasó un contacto. Era la productora ejecutiva, ella se llamaba Carolina, no me acuerdo el apellido. Carolina es la productora la productora de una productora que se llama Demente. Y le escribí un correo: hola Carolina, soy Camilo Bamón. Acabo de renunciar, pues acabo de salir de Plan 9, una productora, soy asistente de dirección. Fui muy honesto. Yo la verdad, yo nunca trato de decir más de lo que debo decir porque después el cuchillo me lo estoy clavando yo. Total. Yo le dije, no sé más allá de lo que aprendí en Plan 9, pero quiero darme a conocer. Y ella me citó en la productora. Yo llegué a sentarme con ella y creo que fue el ángel más grande que me ha tirado el universo. Ella llegó y me dijo, anota, te voy a pasar el contacto de todos los productores, de todas las productoras, y vas a escribirle un correo a todos. Empecé nombre por nombre, productora y teléfono y correos. Yo llegué a la casa feliz, como con 25 contactos, y le escribí a todo el mundo lo mismo. Copy y pegué, ¡bra! 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 A las 2 semanas hice mi primer comercial con Demente, con la productora que me llamó, a las 2 semanas de haber renunciado. Hice mi primer proyecto como primer asistente de dirección, un comercial de Samba, era una plataforma de apuestas deportivas, sin haber hecho, nunca había hecho una primera asistencia de dirección, pero entendía todo el proceso porque en Plan 9 yo le hacía las segundas al primero que iba a la oficina, entonces yo entendía todo. Era solamente lanzarme al vacío y ver qué pasaba. Y así lo hice. Que eso es bueno, ¿no? Como empezar a hacer de todo. O sea, tú aprendes de todo y cuando te toque hacer, pues lo haces perfectamente. Y así lo hice, y ese día para mí lo acabé en tiempo. Yo llegué a la casa feliz. Yo decía, no lo puedo creer que hice mi primer comercial. Yo llamé a Sergio y le dije, bro, y así, y fue como un efecto, bola de nieve. Pasó un proyecto y empezó. Empezaste a hacer más. Y más, y llegaba a otros productos. No, fue una ¿Y qué bendición. herramientas, tú dices, te sirvieron en ese momento? O sea, como perseverancia, a pesar de que uno esté ahí, pero que uno no vea la luz. ¿Cómo saliste de no saber qué pasaba, qué seguía? ¿Sabes? No sé. ¿Qué te salvó? Yo creo que el mismo miedo de no saber qué hacer me llevó a tomar una decisión. O sea, siento que es eso, porque pues, si te digo la verdad, yo no sabía qué hacer. O sea, Arriesgarse. yo no siento que algo me haya llevado a tomar la decisión, sino ese mismo vacío de esa incertidumbre de, es que si no hago nada, aquí voy a estar igual de Aquí me sentado. quedo. Si es que si no hago nada, ¿cuál es o sea, yo siempre digo, ya tengo un no como respuesta. En todas las vainas que sucedan, que uno vaya a hacer, ya está el no. Uno verá si quiere cambiar ese no. Pero ¿cómo lo cambio? Arriesgándome a hacer la pregunta o a hacer lo que tengo que hacer. A tocar la puerta. Ya el no está. Nada perdemos. Exacto, pero si tú lo dices, de pronto ese no, que uno creía que era un no, es un sí rotundo y uno siempre pensó que era el no. Entonces, esa misma necesidad de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no me voy a quedar acá en la casa sentado, pues yo digo, no, pues tengo 22 años, ¿qué puede pasar? Hágale, 21 años, perdón, hágale. Mi primer proyecto, obviamente también estaba el que mi mamá era, señora, me ayudó demasiado, porque no sé si a ti te pasó, pero sé que a muchos amigos. Una red de apoyo, ¿sabes? Mientras Exacto, que uno no está bien. Exacto, porque es que Porque a veces uno ni cree en uno. O no sé si te pasó. hay muchos momentos actualmente en los que entro en una, Y uno es el que más se da duro. en una frustración y empiezo a dejar de creer en mí. Y es, Síndrome del impostor. Es como, por Dios. Bueno, ese es uno de los momentos, porque es que en la vida eso es siempre constante. Ahora hablemos un poco de tu papá. Es mi ejemplo a seguir y no está acá, pero lo siento todos los días acá. Desde que él no está, tengo un diario con él. Ok. Tengo un diario, pues digamos que cuando yo me entero que mi papá se va, que fue de una manera muy repentina, que nadie se la esperaba, mi mamá y mi hermano se logran comunicar con él. Primero mi hermano, Germán, se logra comunicar con él por medio de un medium, por una medium, y todo lo que le dice mi papá por medio de esta medium es real. O sea, no hay nada que uno diga, no, esta vieja se inventó esto, no, todo es real. Y lo decía como... ¿Y qué les decía? Mira que en esa conversación exactamente no me acuerdo, puntualmente esa no me acuerdo. Después me acuerdo que mi mamá se comunica con él y con mi otro hermano Mateo, y de ahí nunca se me va a olvidar que mi papá manda a decir, yo estoy acá
tranquilo con el hijo de Mateo que aún no ha nacido. En ese momento ni siquiera estaba en planes un hijo de Mateo. Y hoy en día el hijo de Mateo existe y se llama Germán. Como para que uno diga, Claro, o qué sea, no locura había esto. posibilidad. Entonces yo era muy escéptico a ese tipo de cosas. Yo decía, no, que va a poder hablar con la gente que ya no está. No, no. Y yo empiezo a tener problemas conmigo mismo porque pues mi papá se me muere a mis 25 y yo a los 25 no me las sé todas y yo todavía estoy en un proceso de que estoy evolucionando y estoy conociendo cosas Aprendiendo, nuevas. reconociéndose uno a los 25 también. Y yo tenía muchas preguntas. Y yo sé que si yo se las hacía a mi mamá, pues mi mamá no tenía las mejores. Por más de que mi mamá me las pudiera responder, siento que ella no era la persona que debía responderme esas preguntas. Durante todo este proceso, yo me cuadro. En este momento yo llevo 3 años con mi novia. Y mi novia ha sido un gran apoyo para mí, porque ella fue la que me recomendó eso. El diario. Un guía espiritual, no, un Ah, un guía guía. espiritual. Me dijo, ¿no te gustaría utilizar un guía espiritual para que te ayude con todas estas cosas, como con todas estas preguntas que tú tienes, para que el universo te las responda? Y yo, pero ¿cómo el universo me va a responder las preguntas que tengo? Por eso, ve al guía espiritual, habla con él. Yo, pues, ¿yo qué voy a hablar con un guía espiritual? No es que vas a hablar con tus ángeles. Yo, pero ¿cómo que voy a hablar con mis ángeles? ¿Qué es esta vaina? Yo, a duras penas hablo conmigo mismo, que voy a hablar con alguien que no existe. Y yo, será. Y me acuerdo mucho que el año pasado tuve una crisis muy dura. Y yo dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hablemos con mi guía espiritual, pedí una cita. Me dieron la cita para el 17 de noviembre del año pasado. Hice la cita, una cita por Meet. Y empiezo a escuchar vainas que yo decía, ¿qué es esta vaina? O sea, es literalmente son cosas que solamente yo sabía. ¿Y hay Nadie más. alguna que nos puedas compartir? ¿Alguna pregunta que de pronto hacías? Mira que ni siquiera, ¿Qué yo querías no hacía saber? ninguna pregunta, él solamente hablaba. Te hablaba. Yo no hablaba. El tipo empezaba a soltar un mundo de cosas que yo decía, wow, hay un chance de hacer una pregunta. Una pregunta en medio de la conversación, porque tú puedes pedir cita angelical o cita medium. Yo no quería comunicarme con nadie, vuelvo y te digo, para mí eso era, yo qué me voy a comunicar con alguien muerto, no Sí, quiero hablar no. con mi papá, o sea, no quiero que me diga algo que no quiero escuchar o que sea falso porque sería ilusionarme y no quiero. Entonces el tipo me dijo, bueno, cuéntame qué cartas le quieres hacer al tarot. Yo no lo pensé 2 veces, yo, ¿cómo está mi papá? Sin él saber que mi papá estaba muerto. Y el tipo me dice, ya que lo preguntas, yo tenía una vela acá al lado y la vela se sube como, eso fue como, siento un algo paternal Ok. que está al lado tuyo. No te lo había querido decir porque él siempre estuvo ahí. De hecho, cuando abrí el portal, él descendió con los ángeles, pero no se había comunicado pues porque no veía la necesidad no sabía quién era. Pero ya que lo mencionas, voy a dejar que él entre a la conversación y hablé con mi papá 1 hora y 45. Todo lo tengo grabado. Todo. Y me decía unas cosas que, nada, es que recordarlo es... O sea, cuando estoy mal pongo esas notas de voz, pues esas conversaciones. Todo lo que me decía era completamente cierto. De hecho, esta frase que tengo tatuada acá de tu mejor personaje eres tú mismo, me lo dijo él. Qué Porque parte de la crisis que yo tenía, yo decía, yo quiero... Mi sueño y lo que más anhelo y lo que voy a conseguir, porque yo soy asistente de dirección y amo lo que hago y el detrás de cámara me fascina, pero yo quiero es estar en el otro lado. Y siento que todo esto que estoy viviendo es con un objetivo y con un fin de cuando esté al otro lado, tenga muchas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, en medio de las preguntas que yo le hacía a mi papá, yo le decía, quiero actuar, quiero crear, y él me respondió, tranquilo que tu mejor personaje eres tú mismo. ¿Estuviste en depresión? Mira que yo siento que la depresión es algo mucho más fuerte de lo que quizás yo haya podido sentir. Muchas personas lo llaman, es que estoy deprimido, pero es que la depresión es de verdad un tema clínico muy fuerte, Muy fuerte. que yo no me he sentido nunca en depresión. Me he sentido en crisis de ansiedad, me he sentido en problemas que creo no tener solución, pero sí las hay. Leí algo hace poco muy interesante y es con respecto a las energías y cuando uno
canaliza todos sus pensamientos y dolores, se generan estreses en el cuello porque tú no los logras liberar. O sea, tú lo piensas y así como lo pensaste no lo dijiste de otra manera. Porque trataste de ese pensamiento, tratar de cambiar el pensamiento y poder decir, no, no estoy pensando eso, pero sí lo estás pensando, entonces lo estás llevando acá, estás llevando esos dolores acá. Entonces, Somatizamos mucho. Entonces hay que generar un drenaje de energía, por eso recomiendo mucho caminar descalzo. Ok. O sea, pensar y caminar descalzo hace que esa misma energía que entra sale, o escribir. Entonces, si tú piensas algo, escríbelo inmediatamente, porque si no se va a quedar contigo. Hay una práctica que hacen los indios arhuacos con la hoja de coca que mastican, y es que ellos los pensamientos los pegan en una varita. No sé exactamente esa práctica cómo se llama, pero ellos tienen un palo en donde ellos todo el tiempo están sacando de su, no sé cómo se llama eso, sí, de la vaina que se les crea de la baba y la hoja de coca, que es como una pasta, esa pasta la pegan en los palitos. Y van como intencionándola, ¿sí? Esos son pensamientos, para que ellos no se puedan quedar con nada, porque ellos no pueden tener malos pensamientos, entonces tienen un mal pensamiento y empiezan a pegarlo. Bueno, y entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? O sea, escribiéndolo. Escribiendo. Yo tengo mi diario con un lapicero rojo. ¿Por qué rojo? Rojo porque es... Leí que lapiceros de colores hacían que tus pensamientos, eso puede ser cualquier huevo, ¿no? Puede ser hasta negro, rojo, morado, escriban con el que sea, pero El rojo, recomendado. yo lo escribo con el rojo, porque lo leí, porque pues creí en esa lectura, no me acuerdo por qué era el rojo, pero escribo en lapicero rojo y todo lo que pienso, para no guardarme nada, para poder, porque es un descanso para mí, uno todo el tiempo está pensando en 10.000 cosas. Sí. 10.000 vainas, y además que venga un problema personal, haz tus 10.000 problemas, como que deja que salga uno, libera uno. Y para mí el problema más grande es la ausencia de mi papá. Papi, aquí te estoy contando que me está pasando esto, quiero agradecerte por esto y esto y esto, quiero que en los próximos meses estoy decretando que me va a suceder esto, 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 y te lo juro, y no te lo estoy mintiendo, todo lo que he escrito pasa, puntualmente. ¿Sientes que le has cumplido? Ay, esa fotico. Mi mamá. Sí, a mi mamá le he cumplido todo. Sí. ¿Y a ti? ¿Te has cumplido? ¿Tú te has cumplido? ¿Le has cumplido a este niño pequeño? Todos los sueños, todos los pensamientos que tenía. Hay cosas que me hacen falta por cumplir. Por lo menos actuar, me falta dar ese cheque. ¿Y qué le dirías hoy? Que lo ves aquí frente a frente. A él. Confía en ti. ¿Qué? No, le digo que esté tranquilo, que digamos que ese Camilo se daba muy duro por todas las cagadas que hacía y por todas las... Sí, por tratar de conocer el mundo y entender muchas cosas, quizás hacía más de lo que debía hacer, por eso le embarraba tanto, pero le diría a ese Camilo que es fresco, que cuando llegue acá, de todo eso que hizo, aprendió. Bueno, ahora viene una ronda de preguntas rápidas. ¿Has ido a terapia? No, nunca. Nunca. ¿Tu último chat con quién fue? Pues es mostrando, eso no es pensando. Mi último chat, no he respondido el último, pero vamos a mirar qué fue lo que escribió. ¿Quién fue? Me escribió mi novia. Quedé en Pepsi con Mora. Que va a ser un videoclip. Quedé en Pepsi con Mora, mañana tengo prueba de vestuario, entonces no puedo acompañarte al partido. Ya no me pueden... Ese es el último mensaje que hablamos, que había llegado acá. Pero si quieres tener ahí el celular, tranquilo que lo vamos a necesitar. 2 fotos que no hayas publicado de tu carrete. A ver, ¿cuál? Que nos muestres. 2 fotos que no haya publicado. Esta foto. Tan. Y la segunda foto. Esta es la primera y la segunda. Ya apagó el celular, no quiero mostrarnos más. Y la segunda foto, ok, venga, les muestro dónde está mi papá. Una es, pues está de noche, pero este es el jardín de mi papá, ahí se pueden dar cuenta dónde está el eucalipto de mi papá, rodeado de eucaliptos. Pues esta foto es Germanchis abrazando a su abuelito Germán. Qué hermoso. La última vez que lloraste, ¿y por qué fue? Lloré la semana pasada porque tenía inseguridades. Oye, Camilo, qué gusto, de verdad, tenerte aquí. No. Increíble conocerte, porque de verdad, uno en redes a veces supone y dice, bueno, conozco a la persona, pero es que, wow, de verdad, qué tipazo.
Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Angélica, por la invitación. Si quieren una segunda historia de Camilo Damón, puede haber segunda historia, hay Claro muchas que cosas sí. que contar. Y nada, agradecido de estar acá, de verdad. Muchas gracias.